En Italia 90 hubo un héroe inesperado. No era una superestrella mundial y desde luego casi ni siquiera iba a ser protagonista. Pero durante un mes entero, un pequeño delantero siciliano hizo soñar a toda Italia. Dentro vídeo. Para entender por qué la historia de Salvatore Schillaci fue tan especial, hay que entender primero cómo llegaba la selección italiana a este mundial, al mundial que organizaba. Porque realmente no solamente organizaba el torneo, sino que se sentía con la obligación de ganarlo sí o sí. Jugaban en casa, habían construido estadios nuevos y tenían una generación de futbolistas bastante potente. Además, muchos de los clubes italianos dominaban completamente el panorama de clubes en el fútbol europeo. Italia 90 era la oportunidad histórica para Italia de volver a dominar el fútbol mundial. Y lo tenían todo, como digo, porque el ambiente alrededor del mundial era absolutamente magnífico. Pero claro, cuando un país organiza un mundial y es además uno de los favoritos, la presión es enorme. Esta era una selección italiana con bastantes nombres y muchos de los mejores jugadores europeos estaban en esta selección, eran italianos. Pero pocos, por no decir prácticamente nadie, hablaba de un pequeño delantero siciliano que hacía no mucho había fichado por la Juventus de Turín. De hecho, Salvatore Schillaci, que es nuestro protagonista hoy, había tenido una carrera, digamos, bastante diferente a las carreras que habían tenido sus compañeros de selección, de futbolistas muchísimo más famosos. Estamos hablando de un jugador que había jugado durante bastantes años lejos de los focos del gran epicentro del fútbol italiano, lejos de los grandes clubes del norte. No era alguien que había surgido en la cantera de uno de los grandes clubes del país, para nada. Era un jugador que venía del Messina y que hacía muy poco había dado el gran salto de su carrera, que era firmar por la Juve. Pero es que incluso a pesar de ese fichaje, realmente tampoco estaban las opuestas a que iba a ser un jugador importante de la selección. Sí, era un delantero bastante oportunista, sabía colocarse bien, sabía encontrar sus momentos y sus espacios, pero digamos que era un poquito uno de esos futbolistas que hacen de relleno en la convocatoria final. Así que nadie imaginaba que se iba a convertir en uno de los protagonistas no solamente de su selección, sino de todo el torneo. Salvatore Schillaci había nacido en Palermo, en Sicilia, en el seno de una familia bastante humilde y con muy pocas posibilidades de formarse en los grandes clubes del país. De hecho, pasó muchos años jugando para la Messina, muy lejos de los focos del epicentro del fútbol italiano. No era especialmente un futbolista muy técnico, tampoco era un futbolista elegante, pero sí era un futbolista aguerrido. Sabía cómo encontrar sus espacios, sabía cómo adelantarse a los defensas y sabía cómo encontrar su momento. Poco a poco empieza a destacar en la Messina y eso le lleva a que finalmente la Juventus, quizás el gran club italiano por historia, se fije en él. No digamos como un delantero de referencia, pero sí para que por lo menos forme parte de la plantilla. Ya que el fichaje por la Juve fue, digamos, una de las claves para que Salvatore Schillaci entrase en la convocatoria final para el Mundial de Italia. Schillaci prácticamente no había sido internacional con Italia, pero esta primera temporada con la Juventus no había sido del todo mala y eso le llevó a Azeglio Pizzini, el seleccionador italiano de ese entonces, ver algo en él y pensar que podía ser útil quizás en alguno de los partidos del Mundial. Tenemos que pensar que al final un Mundial no es más que un torneo muy corto lleno de momentos. ¿Qué momentos donde pueden ser alguna tontería clave para clasificarse o para pasar de ronda? Pero una cosa muy distinta es que fuera un futbolista útil y otra muy distinta es que terminase siendo una de las estrellas del torneo. Y esa es precisamente la historia de este vídeo, el que un jugador, vamos a llamarlo normal, se hiciese con el título de máximo goleador e hiciese soñar durante un mes entero a todo el país.
Italia debuta en aquel mundial en Roma frente a Austria y Salvatore Schillaci no fue titular. De hecho, entró en la segunda parte de aquel partido y ahí marcó su primer gol. Y ese fue un momento donde empezaron a cambiar las cosas. Porque ganar el primer partido, sobre todo en una situación, como decía antes, de la selección italiana, con una presión enorme encima, con una presión de tener que prácticamente ganar ese mundial por obligación, yo creo que es algo que te deja bastante tranquilo, que te quita muchísima presión, que es ganar precisamente ese primer partido. Pero esto no se quedó ahí, ya que el siguiente partido frente a Checoslovaquia, nuestro amigo Toto Schillaci, como le apodaban los italianos, volvió a marcar. Más tarde, ya en octavos de final, volvió a marcar, esta vez en el partido frente a Uruguay. Y luego, más tarde, en cuartos de final, volvió a marcar, esta vez contra Irlanda. Prácticamente los partidos de Italia se contaban con goles de Schillaci y eso hizo que fuera una pieza absolutamente clave para llevar a la selección italiana a las semifinales, a un partido que fue bastante famoso por Maradona frente a Italia, con aquella imagen tan famosa de Maradona cuando escuchan en Nápoles el himno argentino y hay mucha gente que entre que le apoya o no, en fin, toda esa historia. Una historia que, por cierto, estará bien traerla también a este canal. Desde luego, nuestro amigo Schillaci transmitía algo muy importante y que impregna mucho a los aficionados. Transmitía energía, transmitía pasión, transmitía ganas y competitividad y una sensación de que Schillaci podía ser una de las figuras claves para que Italia fuese de nuevo campeona del mundo. Y así, en un mundial donde otros tenían superestrellas ya muy consolidadas, en Italia se consolidaba a su vez a alguien que no había sido alguien destacado precisamente. Como decíamos antes, un simple delantero de la Juventus que acababa de llegar al club turinés y que se había pasado prácticamente toda su carrera en un club modesto. Y de repente, durante ese mundial, veíamos a Schillaci en todos los canales de televisión prácticamente. Veíamos a Schillaci en toda portada de toda revista y periódico dedicado al Mundial de Italia. Por momentos, el país entero estaba convencido de que Italia iba a llevarse el título solo por Schillaci. El Mundial de Italia 90 tenía un ambiente muy especial. La selección italiana además jugaba siempre por la noche y eso ayudó a que se comentara o se hablara de las noches mágicas, que era cada vez que jugaba Italia. Pero la estética del torneo, la música, todo parecía como una especie de cuento de hadas, como algo muy de cine, algo cinematográfico. Y en ese momento llega la famosa semifinal frente a Argentina, frente a la Argentina de Diego Armando Maradona, y precisamente en Nápoles, en el sitio donde era Maradona el dios. En aquel partido Italia se adelanta y Schillaci vuelve a marcar, pero Argentina acaba empatando y llevando el partido hasta la tanda de penaltis. En aquella tanda, Argentina pasa a la final e Italia se queda sin su mundial. Y todos recordamos aquellas imágenes de Toto Schillaci completamente derrumbado con aquella derrota. Schillaci había cargado con toda la ilusión de un país y aquel día no pudo lograrlo, no pudo terminarlo. Italia no ganó ese mundial, lo hizo Alemania en una final frente a Argentina donde también se sucedieron muchas imágenes históricas. Pero cuando todos recordamos el Mundial de Italia, además de Toto Schillaci, además de las lágrimas de Diego Armando Maradona, además de la selección de Camerún y los bailes de Roger Milla,
o además de las actuaciones de Reiniguita, sobre todo vamos a recordar los goles de Toto Schillaci y sus noches mágicas. Porque Schillaci, este delantero con el que apenas contábamos como una de las figuras del torneo, se hizo finalmente con el título de máximo goleador de aquel mundial. Y curiosamente nunca jamás volvió a alcanzar un nivel parecido, ni en sus clubes, ni a nivel de la selección otra vez, nada de eso. Luego volvió a ser el Schillaci de siempre. Así que quizás por eso esta historia puede ser considerada tan especial. Porque fue un verano, un mundial donde un pequeño y modesto, por qué no decirlo también, delantero siciliano hizo soñar a todo un país. Y estas historias es, en parte, lo que hace que los mundiales sean cosas tan especiales. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí en Reto Mundial, todos los días y hasta que termine el Campeonato del Mundo, vamos a estar recordando momentos de otros mundiales. Vamos a estar también explicando qué es, o dando nuestra opinión también sobre lo que está pasando en el mundial actual. Así que si te apetece unirte a nuestra cobertura mundial, vamos a hacerlo tanto en este canal, en Historias de Fútbol, como en Alfon Explora, ahí de una manera un poco más social, más tratando de conocer el mundo. Pero aquí viene la parte de lo que está dentro del terreno de juego, como me gusta decir. Nada más por el momento, vamos a dejar el vídeo aquí, suscríbete al canal, ya te digo, y nada, nos vemos dentro de muy poco, porque aquí subimos vídeos todos los días. Hasta pronto.